Buenos días con todos. Muy interesante las recomendaciones y explicación que nos brinda Paul. Y ahora vamos a ver cómo se traduce todo ello en la gestión dentro de nuestra plataforma, que lo que buscamos como solución SaaS es llevar la transformación digital de los diversos sistemas de gestión. Hoy nos vamos a enfocar en algunas de las herramientas para la gestión ambiental y veremos cómo no solamente buscamos digitalizar, sino el concepto de automatizar. La idea de la plataforma es que sea una solución colaborativa. Todos los usuarios van a poder acceder en base a ese perfil, al cargo que tiene la organización o al rol que tiene la organización. Yo de repente tengo el cargo de jefe de operaciones y tengo rol, por ejemplo, de auditor interno en ISO 14001, por ejemplo, ¿no? Es en base a ello que tendré permisos dentro de la suite. Con el usuario que se me asigne, ingresaré a la plataforma y me encontraré con un entorno que me permita desplegarme sobre las distintas herramientas. Al inicio nos podemos encontrar con un mapa de navegación, es una imagen superpuesta y nos lleva a hipervínculos que son módulos de la plataforma. La otra modalidad es ir por los iconos de las aplicaciones, ¿no? Para las empresas que tengan implementado o certificado una norma ISO, caso 14000, puede interactuar directamente con el mapa de procesos. Acá aparecerán los diversos procesos de la organización, así como los subprocesos, y encontrarán la información relacionada a nivel de documentos, indicadores, matriz legal, matriz de riesgos, auditorías, entre otros módulos, pueden quedar relacionados y podrán acceder desde del propio proceso. Entonces, interesante que para las empresas que ya tengan ese paso adelante en torno a poder tener una norma certificada o en base a las buenas prácticas, que sepan que bajo el enfoque de procesos van a poder interactuar con la solución también. Hoy vamos a ver algunas de las herramientas como les contaba. Por ejemplo, vamos a interactuar con el módulo de gestión de residuos que está por aquí. En esta aplicación, como observarán, tenemos una vista principal resumen donde nos mostrará, por ejemplo, la fecha de ingreso del residuo, en qué sede, planta, ubicación, qué tipo de residuo fue, su clasificación, su procedencia, qué cantidad se generó, propiamente la unidad de medida y las evidencias e informes relacionados al mismo, ¿no? La plataforma lo que busca es que cada colaborador pueda interactuar con la información que le corresponde según sus responsabilidades, como les contaba, pero que también sea una guía. Por eso cuando yo le doy clic a uno de los registros, nos llevará a la información que se ha ido diligenciando. Hacia el lado izquierdo encontrarán que de color verde se muestran las distintas etapas. En color plomo la que estaría pendiente y en cada una de ellas el colaborador irá ingresando la información. Habrán campos obligatorios, campos opcionales. Los distintos tipos de campos se configuran en base al formato que tengan ustedes. Parte de las grandes ventajas que tiene la solución es su nivel de adaptabilidad a a los formatos o reportes y al procedimiento que ustedes tengan definido. Ellos se configuran en la plataforma y es como la plataforma se va a comportar. De esta manera, esos procesos que tengamos o herramientas quedan estandarizados en la plataforma y el usuario va recibiendo la información que debe completar en cada una de las instancias. Yo habiendo completado la información desde la aplicación móvil, desde la versión web como estamos ahorita, finalizará y eso en automático genera un aviso al siguiente responsable. Esa persona tendrá que planificar actividades, la disposición de los residuos y en la práctica lo que va a recibir será un correo electrónico muy similar al que vemos aquí, indicándole que tiene una tarea, ¿no? Estos correos son mensajes tipo plantilla que se personalizan en la plataforma, donde puede indicar el nombre del responsable de la tarea, de dónde proviene la tarea, de qué módulo, de repente también hasta qué fecha puede ejecutarla, con la finalidad de que el usuario le dé un clic al botón y directamente lo lleve a esa tarea que tiene planificada en el sistema, ¿no? O que se le ha delegado. Y de esa manera corresponderá que él vaya completando la información correspondiente, ¿no? Entonces la plataforma justamente nos va guiando en ese paso a paso para poder culminar con las actividades. En este caso, cuando yo le doy clic a uno de los formatos de disposición final de residuos, me mostrará la información correspondiente, la unidad de transporte, información vinculada al mismo, las evidencias, guía de despacho, el destino final y la cantidad. Si yo quiero ver mayor detalle, le puedo dar clic a este botón y me lleva ya directamente a ese submódulo para ver la disposición con información complementaria relacionada a esta gestión que estamos realizando, ¿no?
Entonces ya no nos tenemos que preocupar por darle seguimiento manual a las actividades. Directamente a través del sistema podemos establecer quién es el responsable de cada una de las etapas en función de repente a la planta o a la ubicación donde vamos a trabajar la gestión de residuos. De igual manera, podemos establecer los plazos que va a tener cada colaborador para cada etapa del proceso o cada actividad que se le ha indicado y la periodicidad de recordatorios. Estos mensajes que van llegando al correo electrónico, y así como también si potencialmente necesitamos que escale a un inmediato superior o superiores, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos con la suite es ese mecanismo de trabajo. Por eso cuando veamos otras herramientas, caso instrumentos y compromisos ambientales, por ejemplo, en el caso de instrumentos, tendremos una vista principal donde tendremos una codificación. Esta codificación puede responder a una codificación interna que ustedes ya tengan definida. Esa se lleva a la plataforma para que genere los correlativos. Luego el tipo de instrumento y el nombre. Un oficio o resolución vinculada al mismo y la frecuencia correspondiente. Si le damos clic a uno de los instrumentos, vamos a ver qué información hemos debido completar en esa primera etapa y observarán que está categorizada, ¿no? Esto, como les contaba, si bien en la implementación es parte de la configuración inicial que hacemos, luego mañana más tarde ustedes con el perfil de administrador van a poder hacer modificaciones, editarlo, agregar nuevos campos, entonces van a tener mucha autonomía y es parte de lo que los clientes valoran de la plataforma. Esa autonomía para mañana más tarde hacer modificaciones, cambios, reportes nuevos o modificar los reportes que inicialmente hayamos configurado. Entonces, la idea es que ustedes tengan toda la capacidad a través del conocimiento que se les traslada durante estas sesiones de formativas y a partir de ello, de repente quieren crear indicadores automáticos. Uno de los puntos claves también es la experiencia de los consultores que durante la implementación, con ese know-how, los va orientando en el propósito y el objetivo que están buscando alcanzar. Entonces, habiendo completado esta primera etapa de registro de instrumento, corresponde la segunda fase, que de momento está parcialmente, ¿no? Vemos que se han definido dos compromisos ambientales. Para ello, así muy similar al caso anterior de la disposición de residuos, nos puede llevar a un submódulo, ¿no? Justamente íbamos a ir ahí, donde tenemos un apartado donde tenemos todos los compromisos u obligaciones, los cuales estarán relacionados a algún instrumento. Observarán que algunas de ellas ya tienen actividades planificadas. Si yo le doy clic a un compromiso, vemos que queda relacionado al instrumento correspondiente. Si yo le doy clic, me puede llevar al instrumento. Y aquí observarán detalle de lo configurado. Corresponde un compromiso o obligación, en qué etapa de operación se encuentra la empresa, la periodicidad del compromiso, la descripción del mismo, un documento asociado que refleje el por qué debemos trabajarlo, la evidencia, y luego las actividades planificadas, ¿no? La descripción de la tarea, el responsable, la tipología, la fecha en la cual debe completar, la fecha límite. En esta vista se pueden agregar otros campos, ¿no? De repente presupuesto realizado, tiempos vinculados a la actividad, para justamente poder luego analizar detalles ya a un siguiente nivel, qué tiempo me tomó realizar determinada tarea, qué presupuesto se asignó para estar alineado a los cumplimientos u obligaciones. Y la idea es que cada colaborador, como les contaba, al tener su usuario, ya no sería como quizás a día de hoy los usuarios les comparten por correo electrónico las evidencias y ustedes lo actualizan. No, en este caso cada colaborador ingresará a la plataforma y dejará la evidencia correspondiente junto a sus sustentos, ¿no? Para que el responsable de la fase pueda confirmar si la tarea cumple con los criterios o de repente tenemos que rechazarla con algunas observaciones. Entonces, parte de ese feedback y trazabilidad queda plasmada en la plataforma. Entonces, todo lo que vamos viendo hasta el momento es lo que usualmente hacemos en el día a día, pero a través de la plataforma lo tenemos de manera más práctica, más trazable, nos ayuda con los seguimientos, que son detalles no menores que nos toma un tiempo en el día a día, y sobre todo que actividades claves que pueden estar vinculadas a multas, sanciones o compromisos, tenemos que tener visibilidad si se están realizando, ¿no? Otra de las vistas es, por ejemplo, el caso de si queremos reportar un incidente ambiental. Tenemos nuevamente la vista resumen, más o menos van teniendo una referencia de cómo en la plataforma
el 95% de módulos tienen este mismo esquema de trabajo, la vista principal junto a la información que se va a gestionar en cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo, en este caso, al reportar un incidente ambiental, vemos toda la información, la cual se agrupa en tres grandes grupos: datos del reportante, información donde sucedió, las evidencias del caso, y ustedes pueden definir, como les mencionaba, el orden de los campos de información, así como también qué campos serán obligatorios de responder, ¿no? Si trabajan con conceptos de firma electrónica, también se pueden contemplar como parte del proyecto. Habiendo completado la información, ya nos permitiría transitar al siguiente responsable. De igual manera, por ejemplo, en los que trabajen temas de supervisiones, vamos a ver por acá, y fiscalizaciones. De repente tenemos la visita de un ente de Estado que ha venido a supervisar detalles de nuestra operación. Entonces, dentro de la suite, segundo, está. Vamos a darle clic a uno de los registros y vemos cómo se ha dado el paso a paso, ¿no? Primero se ha reportado la supervisión, quién fue el visitante, en qué se sucedió, cuáles fueron los temas que se tocaron durante esta supervisión, el objetivo de la misma, estaba relacionado quizás a un plan de trabajo, había un cronograma vinculado al mismo y información complementaria, ¿no? Toda esa información se registró en la primera etapa. Luego de ello, se puede relacionar a actividades propias al momento de realizar la supervisión. Durante la supervisión también habrá información que quede constatada en un acta, compromisos. Entonces, parte de ese seguimiento a través de la suite podemos dejarlo establecido. Y ya lo que la plataforma va a hacer dentro de los plazos correspondientes es ir generándonos los avisos, seguimientos, para poder siempre estar cumpliendo con las evidencias correspondientes, con el ente que nos ha visitado, y poder tener los sustentos a la mano luego de en una visita posterior, ¿no? Entonces, de esta manera, dentro de la plataforma, podemos tener toda esa información y sustentos totalmente organizados. Por acá también interesante que luego de toda la gestión que realicemos, acá iré aperturando algunas herramientas. Vamos a ingresar desde acá. Porque finalmente de toda la información, siempre, ya sea en nuestra plataforma o en un Excel o en otra herramienta, vamos a tener que completar la misma. Pero luego finalmente queremos tener reportes, queremos tener cuadros de mando. Entonces, dentro de la suite vamos a poder generar ya sea indicadores automáticos, pero también cuadros de mando BI. Parte de ello es esta funcionalidad de indicadores que nos permite crear, como les contaba, indicadores automáticos, indicadores manuales, darles opciones gráficas, pero también, sobre todo, es que podemos establecer unos valores de control para cualquier indicador. Y aquí lo interesante es que estos valores de control generarán alertas al responsable. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos un modelo de gestión de residuos por plantas y áreas, ¿no? O proyectos, como observarán. Entonces, si alguna sede, algún proyecto incumple con los parámetros esperados, usted define los límites permisibles, el sistema automáticamente generará el valor riesgo. Esto implicará que el usuario reciba una notificación, ¿no? Para que pueda trabajar, establecer acciones correctivas con el objetivo de que no se vuelva a dar el indicador en valor riesgo. Entonces, estos detalles son importantes porque la plataforma se va a adelantar y nos va a generar la alerta correspondiente cuando nuestra gestión no esté dentro de los parámetros esperados. Esto pensando en que un colaborador gestione, además de su actividad del día a día, otros indicadores con distintas periodicidades. Entonces el sistema se va a adelantar y nos va a avisar según el desempeño que vayamos teniendo, ¿no? Luego también dentro de la plataforma, para los que tengan, por ejemplo, vinculado temas de gestión medioambiental con aspectos de sostenibilidad, por aquí les quería mostrar un cuadro de mando
que justamente trastoca estos puntos. Por un lado tenemos tipologías de indicadores, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, temas de em, indicadores de desempeño sobre material de desecho, vemos vinculados a consumo de agua, consumo eléctrico, objetivos también relacionados a aspectos estratégicos o de sostenibilidad. Entonces, si por ejemplo yo quiero ver el desempeño de consumo de agua eléctrico para las distintas plantas, adicionalmente la gestión de desecho, vamos a ver cómo van evolucionando los resultados globales de nuestros indicadores en función a los parámetros que hemos seleccionado. Así como podemos verlo de manera global, podemos ver el desempeño de cada una de las delegaciones, proyectos o sedes donde tengamos presencia. Si yo en particular me voy a juntar con los responsables de dos de ellas, puedo seleccionar los parámetros y ver y que la plataforma me resalte cuál ha sido su desempeño. Si adicionalmente quiero ver a nivel de detalle el desempeño de cada una de ellas, podemos ir a una siguiente vista y ahí vemos los tres grandes grupos, los resultados alcanzados por mes. Puede darse el caso que yo haya iniciado en una instancia con una colorimetría ámbar como se ve aquí y luego ya ha ido optimizando los resultados esperados, ¿no? Estos son resultados globales. Luego cuando vemos el desempeño de cada una de las sedes, de repente para algún caso hay que establecer algún tipo de acción de mejora, ¿no? Pero rápidamente la plataforma, en base a los criterios, variables que ustedes quieran visualizar, nos muestra los resultados. Entonces, esa es parte de las grandes ventajas que tiene la suite. De igual manera, las personas que utilicen checklists, listas de verificación, ya sea para cuando van a auditar en temas medioambientales a sus contratistas, a sus propias plantas. Finalmente, como resultado de los tipos de checklists, este es un escenario donde vemos un dashboard donde se tiene configurado, como les contaba, listas de verificación, sedes de la organización y también podemos ver los resultados de cuáles son los criterios que más incumplen, ¿no? Entonces, yo en particular quiero ver los resultados de determinada sede, la selecciono y automáticamente me mostrará la plataforma cuáles son los criterios que más incumplen. Si quiero ver el desempeño de los inspectores que van a realizar estas verificaciones, y yo particularmente me voy a reunir con alguno de ellos el día de mañana, al seleccionarlos puedo ver cuál ha sido la media de resultado y si retorno a la vista previa, puedo ver cuáles son los criterios que más han observado que se están incumpliendo, ¿no? Entonces, la idea de estas soluciones de BI es que nos faciliten la gestión que vamos realizando. Luego también, justamente aprovechando que les mencionaba acerca de esta solución, si interactúan con Play Store o App Store, pueden encontrar dentro de SG Innova como desarrollador la aplicación que se llama Controles HC. Es una aplicación gratuita. También van a encontrar de forma gratuita una solución llamada Gap Analysis. Ambas les van a permitir interactuar con nuestra solución de checklist. Por un lado, la de Gap Analysis les permite hacer un autodiagnóstico en base a modelos de sostenibilidad y el caso de HC Tools se pueden dar de alta y pueden interactuar con alguno de los tipos de listas de verificación. Parte de lo que nosotros vamos buscando con la suite ya no es solamente digitalizar, ya no es solamente la automatización, es también estar en boga con las innovaciones que se van desarrollando y parte de ello es el aporte que van teniendo nuestros clientes, ¿no? Esas solicitudes que nos van alcanzando y por eso es que hemos ya involucrado el uso de la inteligencia artificial como últimos desarrollos. Entonces, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el hecho de que podemos ejecutar listas de verificación, ¿no? Estableciendo los criterios, las respuestas. Esto es totalmente configurable. Si hoy en día hacemos esta lista de verificación de manera manual, ya a través de una aplicación móvil, lo hacemos desde el celular. Esto inclusive puede ir un paso adicional donde previamente podemos utilizar un módulo llamado proyectos, programas, donde podemos planificar estas inspecciones o auditorías, de tal manera que quede también estipulado el responsable, qué fechas. El usuario irá interactuando con el checklist
habrán criterios que sean obligatorios, que tengan pesos diferentes y que directamente podamos adjuntar las evidencias del caso, ¿no? Y al finalizar la lista de verificación, vamos a ir a la última parte. Según sea el caso, vamos a poder también interactuar con conceptos de firma digital. Dentro de la suite también nos permite trabajar con firma al momento de completar la inspección. Si no tenemos internet, no hay ningún problema. Podemos ejecutar varios checklists y luego cuando estemos con Wi-Fi o datos, le haremos clic al botón de sincronizar. Y parte de las innovaciones es, por ejemplo, que a través de esta lista de chequeo, no solamente tener los resultados y que nos lleguen automáticamente a nuestro correo electrónico con los resultados por grupos de preguntas, el resultado por cada criterio, si está asociado una imagen fotográfica. Entonces, en automático culmina la inspección y esto puede enviar un mensaje al responsable directo, al responsable siguiente que de repente va a trabajar los hallazgos que se han encontrado y a través de la inteligencia artificial se puede configurar un prompt o una instrucción. ¿Qué es lo que queremos que haga con la información que hemos ingresado, ¿no? Y esto puede aplicar para cualquier módulo, temas de inspecciones, auditorías, incidentes ambientales. Entonces, lo que hacemos aquí con este ejemplo es que necesitamos un análisis crítico sobre los resultados. Luego queremos ver un análisis FODA, cuáles fueron las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Imaginemos que estemos haciendo un checklist en temas de medio ambiente para un proveedor, un contratista, ¿no? Entonces, rápidamente podemos darle feedback sobre los puntos que no está alineado o que ha habido algún tipo de hallazgo, qué aspectos debería contemplar. Y de igual manera genera en automático una propuesta de plan de acción, con la actividad, la descripción, quién potencialmente debe liderarlo y una tentativa de tiempo el cual debe contemplar. Esto no es un absoluto, lo que busca la IA es ser un facilitador, darnos una referencia, entonces justamente con la finalidad de optimizar los tiempos y que el usuario tenga, cuando menos con el análisis previo, una idea de lo que puede contemplar para la gestión que está buscando alcanzar, ¿no?